Es probable, yo espero que sí hayan escuchado estos conceptos. Líder de opinión, ¿sí conocen ese concepto, líder de opinión? Quizás los más jóvenes, esto les va a ser más claro. Influencers, ¿saben lo que es un influencer? Un youtuber, ¿saben lo que es un youtuber? Bueno, ¿entienden lo que son estos? ¿Se entienden? Bueno, miren, ahí en la red, buscando rápidamente, brevemente, encontramos que un líder de opinión es una persona que tiene la capacidad de ejercer influencia sobre las actitudes o la conducta de otros individuos, hacia ciertas formas de pensar o de actuar, en virtud de que es percibido por los demás como una autoridad o una fuente confiable de información, noticias o reflexiones, y cuyos puntos de vista son tomados como modelo para un grupo social o una comunidad en particular. Un líder de opinión es el que ejerce influencia sobre un grupo de personas. Bueno, los más grandes, nosotros que ya tenemos mayor de edad, bueno, sabemos, ¿verdad? Hace mucho tiempo no había internet, había solamente radio, televisión, y se escuchaban a personajes, ¿verdad? Sobre todo comunicadores que daban noticias. Y entonces lo escuchaba uno y decía, bueno, lo dijo tal persona, entonces eso es cierto porque le dijo tal persona. Él es un líder de opinión. Bueno, esto pues pasaba muchos años atrás, pero con la aparición del internet y de las redes sociales, bueno, ahora aparecieron los influencers y los youtubers. Bueno, de entrada a lo mejor los que somos mayores, ¿por quiénes son esos o qué son esos, verdad? Así como a los jóvenes les sonó raro eso de líderes de opinión, bueno, a los mayores les sonará raro esto de influencers o youtubers. Pero ustedes jóvenes lo entienden perfectamente, ¿verdad? Bueno, también un influencer es una persona que ha logrado destacar y que tiene presencia y credibilidad en redes sociales como Facebook o Instagram, así como en plataformas de video como YouTube. Son personas que han conseguido crear un personaje de gran éxito en el mundo digital y que son seguidos por miles de seguidores y suscriptores. Se han convertido en líderes mediáticos gracias a la inmediatez del internet a nivel mundial. Y a lo mejor dicen, ¿qué dijiste? Bueno, los jóvenes lo entienden perfectamente, ¿verdad? ¿Qué es un influencer? Ya el nombre habla mucho de lo que esta persona es. Bueno, nos falta uno, ¿verdad? Un youtuber. ¿Qué es un youtuber? Un youtuber es un usuario de la red social o plataforma YouTube que introduce y comparte videos llamativos con el objeto de causar interés a la comunidad de seguidores de la que dispone y para que su comunidad, se vaya haciendo más grande. Los youtubers tienen una gran capacidad para movilizar al público y generar reacciones, y muchos de ellos acaban convirtiéndose en personas de influencia en su sector. Miren, a mí me parece que los tres es exactamente lo mismo, pero bueno, si acaso alguien dijera, no, tiene sus diferencias, y me pudiera explicar cuál es la diferencia, pero independientemente de eso, hay algo que es característico de los tres, espero que lo hayan notado. Y hay algo característico en estos tres grupos, que son personas que influyen en otras personas. Y realmente en muchas personas, en muchísimas personas, miles y algunos hasta en millones de personas. Ahora, hermano, yo quisiera preguntarte, hermana, ¿has pretendido alguna vez ser una persona influyente en otros? ¿Alguna vez has pretendido ser influyente en otros? Bueno, quizás algunos van a responder que sí, ¿verdad? Sí, yo sí quisiera, lo he pensado, me gustaría influir en otros. Pero bueno, a los que dijeran que sí, la pregunta sería, bueno, ¿para qué los quieres influenciar? ¿Para ser famoso? ¿Para ser reconocido? Inclusive para en cierta manera
dirigir a esas personas o inclusive controlar a esas personas? ¿Para eso te gustaría influir en ellos? Bueno, quizás otros respondieron que no, ¿verdad? Porque habrá quien diga, no, a mí no me interesa, la verdad es que yo estoy bien así, yo no quiero meterme con nadie, lo que ellos hagan está bien, es su vida, yo no quiero influir en nadie. Algunos dirán, yo no tengo la menor intención de influir en nadie. Pero, hermanos, ¿deberías influir en otros? ¿Deberías? La respuesta correcta es que sí, sí deberías influir en otro. Deberías hacerlo, pero para bien, deberías influir para bien. Esta es una de las ideas, es aparte de la esencia de Mateo 5, 13 al 16, que acabamos de leer. Abran su Biblia, ténganla ahí abierta. Mateo 5, 13 al 16, pasaje que ya hemos leído. Espero que sigan tomando sus notas de las predicaciones, ¿verdad? Que las estén repasando durante la semana y que estén tomando sus notas. Bueno, si la predicación de hoy fuera solo para los jóvenes, si fuera nada más para los jóvenes, entonces la predicación la hubiera titulado Los influencers del mundo. Así la hubiera titulado. Pero bueno, jóvenes, por atención a nosotros, los mayores, ¿verdad? Bueno, la predicación oficialmente se llama Sal de la Tierra y Luz del Mundo. Pero ahí en sus notas, entre paréntesis, pónganle influencers del mundo, no hay problema. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos dice que somos sal de la tierra y luz del mundo? ¿Por qué? Sin duda, porque el mundo lo necesita. Por la condición en la que el mundo se encuentra, y este es nuestro primer punto, la condición del mundo, la condición del mundo. Esta es una condición de descomposición y oscuridad. La humanidad está realmente desorientada. Por eso las personas se esfuerzan siempre en buscarle el sentido a la vida. Quieren encontrar algo que le dé sentido a sus vidas. Y la humanidad está sumida en esta condición por causa del pecado. Y aunque la humanidad lo intente, y lejos de ir avanzando para mejorar, la realidad es que lo está haciendo en una cada vez más terrible desorientación, descomposición y oscuridad. Para nosotros no es sorprendente esto. Lo podemos entender bien. Cuando el Señor nos hizo nacer de nuevo, puso en nosotros un nuevo corazón, puso en nosotros una nueva mentalidad y nosotros podemos percibir las cosas de manera diferente. Nos ha iluminado de tal manera que nosotros podemos ver perfectamente esa deplorable condición del mundo. Esa condición se encuentra perfectamente señalada en la Biblia. Desde los inicios de la humanidad, cuando la humanidad empezó a multiplicarse y a llenar la tierra, dice Génesis, desde el capítulo 6, dice en el versículo 5, que el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Y dice el versículo 12 que Dios miró la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Desde el principio mismo de la historia de la humanidad, su historia ha sido de corrupción, descomposición, obscuridad. Y hermanos, lo mismo nos encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y pudiéramos citar muchos versículos, no tenemos tiempo para hacerlo, pero encontramos versículos en cada libro de la Biblia donde se nos dice que la humanidad está corrompida, que está en descomposición, que está en obscuridad. Y esto, hermanos, además de ser señalado por la Biblia,
Y con eso sería suficiente para nosotros. Si la Biblia lo dice, nosotros lo creemos. Pero todavía nosotros podemos comprobar esto de una manera adicional. Lo podemos constatar palpablemente en lo que nosotros vivimos cada día. Inseguridad, asaltos, secuestros, drogadicción, depravación sexual en una amplísima gama, descomposición social, descomposición familiar. Todas estas cosas, día con día, se van haciendo más aberrantes. ¿Hace 40 años había inseguridad? Sí. Pero hoy la inseguridad es peor que antes. ¿La depravación sexual existía hace 30 años, 50 años? Sí. Pero hoy es peor que antes. Las personas se comportan bajo sus propios criterios. No aceptan ninguna verdad absoluta, no aceptan ninguna moral absoluta, quieren y pelean con fiereza para que nadie les ponga freno a sus prácticas. ¿Cuántas manifestaciones y manifestaciones violentas por la despenalización del aborto, por los matrimonios igualitarios, por la despenalización de las drogas, por la legalización de la pedofilia y cosas semejantes? Ustedes lo saben, ustedes lo ven cada día. Sin duda que el mundo está en terrible descomposición, en obscuridad y totalmente desorientado. No se encuentra a sí misma, la humanidad no se puede encontrar a sí misma, no sabe quién es y no acepta quién es. Hermanos, de todo esto podríamos poner muchos ejemplos, en corrupción, en obscuridad. Pero solo permítame un solo ejemplo muy concreto, que en este sentido de cómo el mundo ni siquiera se encuentra bien con él mismo, con ellos mismos. ¿Se acuerdan? Un caso muy sonado, que fue comentado inclusive desde este púlpito ya hace varios años. El caso de un hombre llamado, espero pronunciarlo bien, Stephen Walsh. Este es un hombre canadiense de 52 años de edad, que después de 26 años de casado y de haber engendrado con su esposa 6 hijos, resultó que no estaba conforme consigo mismo. Y dijo: no, yo no soy un varón de 52 años, yo soy una niñita de 6 años. Y su gobierno dijo: está bien, y le hizo sus papeles. Y una familia dijo: está bien, y lo adoptó como la hermanita de su hija anterior. Esto, hermanos, es estar totalmente desorientado, no saber, no encontrarse a sí mismo. Y el mundo lo acepta, porque el mundo está igualmente desorientado. Debido a esta descomposición del mundo que les hace estar en oscuridad y desorientación, es que nosotros somos llamados a la acción de influir en el mundo. Hay que influir en el mundo, y ese es el segundo punto: lo que somos y para qué lo somos. Dice el versículo 13: ustedes son la sal de la tierra. Y dice el versículo 14: ustedes son la luz del mundo. Ustedes. ¿A quién se refiere el Señor con ustedes? A los que acaba de escribir en los versículos 3 al 12. Esos versículos que ya leímos, ¿se acuerdan? Bienaventurados los que hacen esto, los que hacen esto, los que son esto, los que son esto. 8 características de un carácter espiritual muy especial. Un carácter que no corresponde al carácter del mundo. Un carácter que definitivamente no es valorado por el mundo.
que es menospreciado por el mundo y que inclusive, últimos versículos, es perseguido por el mundo. Pero de estos, dijo el Señor, de estos es el reino de los cielos. Ellos verán a Dios. Ellos son llamados hijos de Dios. A estos es a los que se dirige el Señor, y a estos es a los que les dice: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y el Señor usa dos metáforas para referirse a los suyos. El Señor es un maestro inigualable. Con cuánta facilidad y con cuánta sencillez Él usaba figuras muy sencillas, conocidas por todos, para enseñar, para transmitir profundas verdades espirituales. Y en esta ocasión el Señor hace uso de la sal y de la luz. Creo que no es necesario explicar demasiado. Creo que nosotros también pudiéramos hoy poder entender fácilmente estas metáforas. Pero solamente digamos lo siguiente. Miren, la sal en tiempo del Señor servía principalmente para dos cosas. La primera de ellas era para sazonar los alimentos, para darle sabor a los alimentos. Esa característica hoy en día sigue siendo la misma, ¿verdad? ¿A quién le gusta comer sin sal? A nadie, a nadie. La sal hoy sirve para dar sabor a los alimentos, lo mismo que en aquel tiempo. La segunda cosa para la que servía la sal en aquel tiempo era para conservar los alimentos, para que no se echaran a perder, para que no se pudrieran. Tomaban los alimentos, los llenaban de sal y ahí los dejaban y no se descomponían. Bueno, hoy en día esto lo sabemos, lo entendemos, aunque hoy nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Hoy existe la electricidad y existen unas cajotas que se llaman refrigeradores. Entonces, para conservar los alimentos, nosotros los metemos al refrigerador. Pero en tiempos del Señor usaban la sal para que los alimentos no se descompusieran. Por otro lado, la luz. La luz sirve para eliminar las tinieblas. Está un lugar en oscuridad total, basta que llegue una fuente de luz para que las tinieblas desaparezcan. Aún en aquellos tiempos, en esas noches oscuras, cuando los barcos andaban navegando allí en esas noches que no había luna, existían los faros. Allá quizás una pequeña luz que sin duda no iluminaba todo el océano, pero sí era suficiente para que los barcos encontraran el rumbo correcto. Hermanos, hoy nosotros, nacidos de nuevo, hijos de Dios, discípulos del Señor Jesucristo, hoy nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Nosotros, a pesar de ser rechazados, menospreciados, e incluso a pesar de que pudiéramos ser perseguidos por el mundo, por causa de nuestra nueva naturaleza, nosotros estamos para, uno, darle sabor al mundo. ¿Qué significa esto? Para mostrarle qué es lo que tiene sentido al mundo. ¿Qué es lo que le da sentido a la vida? Porque el mundo está desorientado, no sabe para dónde, no sabe qué. Bueno, nosotros estamos para que ellos entiendan cuál es el sentido correcto de la vida. Segunda cosa, estamos para evitar la descomposición total de la humanidad. Y tres, estamos para alumbrar al mundo, para marcarles el rumbo correcto que ellos deben seguir. Así es de que, hermano, entiéndelo bien, por favor. Estás para influenciar al mundo. Por eso, tu comportamiento y tus palabras son totalmente trascendentes, son importantes.
Debes influir al mundo mostrándole cómo es una vida sazonada, es decir, una vida que tiene sabor, es una vida que tiene sentido. Tú les tienes que mostrar cómo es una vida que tiene sentido. Ellos deben ver cómo se vive una vida correcta en la escuela, en el trabajo, con la familia, cuáles son las cosas prioritarias. ¿Cómo es que a pesar de las adversidades se puede vivir con un gozo permanente? Tú se los tienes que mostrar. Y eso apunta a Dios, al Señor Jesucristo, porque en ello se encuentra la única manera de que la vida tenga sentido. Tú se los tienes que mostrar. Para eso los debes influir. Pero también debes influir al mundo para evitar su total descomposición. Ellos creen que pueden vivir sus vidas bajo su propia verdad. Pero es evidente, y tú debes señalarlo, que todo en realidad apuntar a un bien está apuntando a un mal. Que sus vidas van a una debacle viviendo de esa manera. No pueden vivir bajo una moralidad relativa. Porque la evidencia es que eso no está produciendo un mundo mejor. El mundo quiere caminar por su camino, con sus reglas, con su moral, con su verdad, pero el mundo no está dando los resultados que están esperando. Por eso, hermano, tú debes vivir bajo la única verdad, el Señor Jesucristo, bajo la guía del Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, bajo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Debes hacer lo correcto y debes mantenerte siempre firme en lo correcto. Ellos, de alguna manera, se frenarán en sus malas acciones. Por lo menos cuando tú estés allí presente, por lo menos. A veces no de buena gana, a regañadientes, si es que tú tienes un nivel en la escuela o en el trabajo mayor que ellos, a regañadientes lo harán, o a veces hasta enojados, pero de alguna manera se van a detener. ¿No te ha pasado nunca que alguien que es muy mal hablado, cuando estás tú como que no le gusta hablar, así se abstiene, y de repente cuando ya no soporta decir una mala palabra, te dice, bueno, con tu perdón, con el perdón tuyo, y la suelta de todas maneras, ¿no? ¿Sí te das cuenta cómo de alguna manera tu presencia influye? De mala gana, a regañadientes o con enojo, pero de alguna manera estamos también ayudando a que el mundo termine cayendo en una descomposición total. Pero también, hermanos, debes influir al mundo siendo la luz en medio de la oscuridad. Ellos andan a tientas, no ven, están cegados, pero ni siquiera están conscientes de su ceguera. Pero ellos necesitan una guía. Tú eres la luz del mundo, pero acuérdate, eres solo una pequeña luz, porque la luz verdadera es el Señor Jesucristo. Juan capítulo 1. Pero carta a los Efesios, tú eres luz en el Señor. Entonces tú debes alumbrarlos para guiarlos y para mostrarles el camino hacia aquella luz total, única y verdadera que es Jesucristo. Tu testimonio de una vida alumbrada por Dios en Cristo y tu mensaje hablado es necesario para que ellos encuentren a Jesucristo. Hermano, estás para evangelizar al mundo, para que ellos sean trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Hay que comportarnos como lo que somos y hay que cumplir con lo que debemos hacer, porque si no lo hacemos, tercer punto, seremos inútiles. No debemos ser inútiles. Versos 13 y 15, no los voy a leer completos, pequeñas porciones. Dice, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada?
no vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. En los tiempos del Señor, la sal no estaba tratada químicamente como hoy la sal que nosotros consumimos, ¿verdad? La sal está refinada, tratada, nos la venden ahí en bolsitas o en contenedores de plástico y ustedes la pueden dejar mucho tiempo y la sal ahí está, intacta siempre. Pero en los tiempos del Señor la sal no era así. La sal estaba mezclada con otras sustancias y por eso sí era probable que en un momento dado la sal se volviera insípida. Si la sal perdía sus propiedades, entonces ya no le daba sabor a los alimentos y entonces ya no podía conservar los alimentos de la descomposición. Se volvía inútil y literalmente era arrojada al camino porque la tenían en la casa. Oye, esto ya no sirve, esta sal ya no funciona, pues ya no, ¿qué hacemos? Pues tírala. Y salían, la aventaban ahí al camino y efectivamente las personas pasaban y la pisoteaban porque se había vuelto inútil. En el otro caso, cuando el Señor habla de una lámpara, se está refiriendo no a una lámpara como estas, sino a una lámpara de aceite que sí conocen, ¿verdad? O sea, que se le ponía su aceite y luego se le ponía por ahí su mechita y entonces ya se prendía. Bueno, ese tipo de lámpara es al que se refiere. Y el ejemplo que el Señor menciona efectivamente sería algo inaudito. ¿Quién pretendería, cuando la noche caía, cuando todo estaba en la oscuridad, quién pretendería prender una lámpara y luego meterla debajo de un cajón? ¿Quién? Bueno, nadie en su sano juicio, ¿verdad? Porque definitivamente esa lámpara sería una lámpara inútil. No alumbraría, no cumpliría con su función. Las tinieblas persistirían. Pero sin duda que, miren, después de esas dos metáforas que el Señor usó para que los suyos hicieran su tarea en el mundo, Él ahora les advierte de las consecuencias de no hacerlo. Y la consecuencia de no hacer esto es simplemente la inutilidad. Quien no lo haga llega a ser inútil. Así que, mi hermano, tienes que cumplir, no seas inútil. Pensando en cuestiones prácticas, ¿cuándo es que un discípulo se vuelve inútil? Cuando guarda silencio y no evangeliza. Cuando un discípulo no comparte el evangelio, no evangeliza a nadie, es un inútil. Cuando en lugar de hacer que el mundo evite su total descomposición, el discípulo va y se mezcla con el mundo y se confunde con el mundo de tal manera que no es posible distinguirlo. Podrá vociferar a gran voz que es cristiano, pero sus acciones son igualitas a las del mundo. Hace las mismas cosas, le gustan las mismas cosas y habla las mismas cosas. Se vuelve inútil. Una tercera, cuando se esfuerza en levantar la voz, porque sí hay cristianos que levantan la voz para que el mundo sea mejor, pero lo hacen dirigiendo esos esfuerzos en otro sentido. Hay cristianos que les gusta mucho lo político o lo social o descubrir las mentiras y tantas cosas por ahí y se ponen a sus esfuerzos por dirigir a las personas en ese sentido. Pero ese no es el sentido correcto. El sentido correcto es dirigirlos a Jesucristo. Y los discípulos que sí se esfuerzan, pero no para allá, son inútiles. Ahora bien, cuando el discípulo cumple con conservar y alumbrar al mundo, se cumplen dos objetivos. Vean versos 15 y 16. Dice, se enciende una lámpara para ponerla sobre el candelero y así alumbra a todos los que están en la casa.
Y entonces dice el Señor: así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Dos objetivos. El primero es que el mundo se dé cuenta de las buenas acciones de los discípulos. Ciertamente, ¿saben? Ciertamente no siempre van a ser recibidas con gusto. Porque las más de las veces, las buenas acciones de los discípulos lo que van a evidenciar es la podredumbre de la humanidad y no les gusta. Pero de que se van a dar cuenta, se van a dar cuenta. La segunda cosa, el segundo objetivo, y el máximo objetivo, no solo en esto, sino en todo lo que tiene que ver con la vida de los nacidos de nuevo, es que Dios sea glorificado, que Dios sea glorificado. El creyente no busca reconocimiento propio. Lo que el creyente debe buscar siempre es la gloria de Dios. Hace lo correcto para la gloria de Dios. Le muestra al mundo el sentido correcto de la vida y le muestra el camino de salvación para que finalmente su Padre Celestial sea glorificado. Hermano, que esta fuera tu motivación sería excelente. Que esta sea entonces tu motivación, darle siempre la gloria a Dios. Concluyamos. Hermanos, reitero lo que se dijo la semana pasada. Estamos gozosos, estamos contentos y estamos agradecidos con nuestro Dios porque ustedes no vacilaron ni un poquito en regresar a este templo para alabar al Señor. Gracias a Dios por eso. Y nosotros estamos contentos y agradecidos a nuestro Dios porque ustedes estuvieron prestos a regresar. Y hermanos, ustedes son la mayoría de esta congregación Sinaí. Todavía quedan unos pocos, muy poquitos, que no han querido hacerlo. Nosotros esperamos que pronto lo hagan, porque nos parece que ya no hay ninguna razón de peso para no hacerlo. Pero bueno, ellos que no quieren venir no están aquí. Pero ustedes sí. Y a ustedes nos dirigimos para reconocer ese deseo suyo de estar aquí. Pero hermanos, porque también los queremos animar. Los queremos animar a que no se conformen solo con asistir, sino que cumplan con la tarea que nos ha sido asignada. Es importante, es prioritaria, el mundo lo necesita, porque está desorientado, está corrompido y está en tinieblas. Y ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Esa descomposición, sin duda, que en este año de pandemia se ha hecho más evidente, por muchos casos y en muchas situaciones. Así es de que, mi hermano, ¿sabes? No importa si los gobiernos locales, nacionales o mundiales te mienten. No te preocupes por eso, hacia el lado que sea. Porque unos te dicen que no, que son puras mentiras, que eso no existe, que nada más te quieren controlar. Y por otro lado, no, te están mintiendo porque esto está peor y van a acabar con nosotros. O sea, no te preocupes por eso, de verdad. Quita tus ojos de ahí, deja que el mundo piense lo que quiera o que haga lo que quiera en medio de este caos mundial, que en este tiempo ha sido totalmente evidenciado. Hermano, tú estás para influenciar al mundo. No importa que seamos pequeños o insignificantes a los ojos de ellos. Porque la verdad es que nosotros somos de Dios y tenemos un carácter espiritual superior al de ellos. Y por eso, y con eso, debemos influenciarlos. Hermano, debes mostrarle al mundo cómo vive alguien que ha nacido de nuevo.
¿Cómo afronta las cosas alguien que ha nacido de nuevo? ¿Cuál es la perspectiva de alguien que ha nacido de nuevo? ¿Y cuál es la esperanza de alguien que ha nacido de nuevo? Y por esa influencia y con esa influencia tú debes conducirlos al Señor Jesucristo, para que ellos a su vez nazcan de nuevo. Tienes que comportarte como un discípulo, ser discípulo, y tienes que ocuparte de hacer discípulos. Hermano, espero que lo hagas. Que Dios les bendiga.